los seres humanos que dejamos muchas cosas inconclusas, estudios, trabajos, emprendimiento, y ya vamos al tercer mes del año y estamos en esta circunstancia viendo cómo no se dan las cosas o cómo hay cosas inconclusas en nuestra vida. Pero sepa usted que Dios ha comenzado en nosotros una buena obra que será culminada con éxito. ¿Cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Juntos, aprendamos a escuchar la voz del Señor a través del estudio de su palabra. Aprendamos a obedecer sus principios y que su verdad se establezca en nuestras vidas. Bienvenidos a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Glorioso Señor. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Y dice: yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, oh Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Aleluya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. De gloria en gloria te veo, oh Dios. 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, oh Dios. De gloria en gloria transformado soy
Te adoramos y te exaltamos a ti, Señor Jesucristo, y te agradecemos por ese inmenso amor con el cual tú nos has amado. Tú no te bajaste, Señor, de la cruz del Calvario y entregaste todo por amor a nosotros. Gracias, Padre Santo, porque primero nos has creado. Luego, Señor, para quienes hemos depositado nuestra fe en el único Salvador, nuestro Señor Jesucristo, tú nos has salvado. Y no solamente nos creaste y nos has salvado, no nos dejaste a nuestra propia suerte. Tú siempre estás velando por nosotros y cuidas de nosotros. Tu providencia, Señor, es siempre tan buena y tan agradable. Te bendecimos, Padre Santo, y también entregamos delante de ti los diezmos y las ofrendas. Te damos gracias por nuestra iglesia, una iglesia donde tú también nos permites bendecir para poder bendecir a otros. Señor, hay tantas personas con necesidades y qué hermoso saber que podemos a través de nuestra congregación extendernos con los más necesitados. Sabemos, Señor, que solamente tu palabra es el alimento que satisface nuestras almas, pero también hay necesidades básicas que deben ser cubiertas y qué hermoso poder hacerlo en familia. Gracias, Señor, por tu amor, gracias, Señor, por tu cuidado y una bendición muy especial sobre cada una de las familias de nuestra congregación. Te adoramos y te exaltamos a ti. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amados hermanos, y antes de dar paso con la exposición de la palabra, queremos recordarles a todos ustedes que el Ministerio Puntos Faro Evangelismo tiene una campaña en estos momentos para recaudar fondos para la misión de Cangagua. En pantalla usted puede encontrar fácilmente 2 números de teléfono celular de nuestros hermanos del Ministerio de Evangelismo, con los cuales ustedes pueden tomar contacto y ellos entregarle toda la información de este menaje de oficina que hemos recibido como donación en la iglesia. Aquí se encontrarán escritorios en excelente estado, archivadores, muebles de oficina, mesas. Amados hermanos, si usted necesita alguno de estos materiales o equipos, menaje, pues cuente con esta bendición. Nuestros hermanos estarán gustosos de poder enseñarle lo que está en este momento en nuestras donaciones y que usted también sea bendecido con precios muy cómodos. Ahora, recuerde, todo al 100% de lo que será recaudado estará destinado para cubrir algunas necesidades de nuestros hermanos en Cangagua, la misión donde nosotros, como Dios es fiel, estamos trabajando continuamente. Y ahora sí, amados hermanos, también queremos anunciarles o recordarles a todos ustedes que el Ministerio de Matrimonios Renovados está en sus últimas inscripciones. Y una vez más compartimos con ustedes un pequeño video. ¿Qué ha pasado? Que con el pasar del tiempo ya no te reciben con un chocolatito caliente, unas galletitas recién horneadas. O con el pasar de los años, los floreros ya no tienen flores, ni que hablar de una escapadita. Así es, hermanos, estamos en los últimos días para receptar las inscripciones. Así que, por favor, usted ve en pantalla la dirección de la iglesia, diosesfiel.org/matrimonios. Y a través de nuestro WhatsApp, por favor, no haga una llamada porque ese teléfono no lo tenemos habilitado para llamadas. Funciona únicamente con WhatsApp y es por eso que se encuentra publicado en pantalla para que todos aquellos que tengan más preguntas o alguna inquietud, con gusto nosotros podemos servirlos. Además, amados hermanos, tomen en cuenta también que estos cursos no solamente son de matrimonios, son también para los prematrimoniales. Y por favor, miren con atención una vez más sus pantallas. ¿Quieres que tu matrimonio dure hasta que la muerte los separe? Por favor, amen a Dios, sirvan a Dios. Y entonces, y solo entonces, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Así es, lo que Dios une no lo puede separar el hombre. Y como iglesia nos interesa el que cada una de las parejas jóvenes que están planificando su boda
tengan todos los principios de la palabra del Señor para que sus matrimonios den la gloria a nuestro Señor y que a través de esos principios cada día puedan ustedes aplicarlos e implementarlos en su matrimonio. Además, para quienes deseen casarse, la ceremonia eclesiástica en nuestra congregación es un requisito indispensable el que ustedes puedan terminar el curso de prematrimoniales. Así que si usted conoce alguna parejita, algún novio, alguna novia que están ilusionados y que están en todos los preparativos, pero se han olvidado de este gran detalle, no se olvide, es su responsabilidad compartir esta información también con aquellos jóvenes para que puedan hacer todas las cosas con tiempo y en orden. Así que recuerden, las inscripciones están abiertas y estos son los últimos días de inscripción. Así que los esperamos a todos ustedes para que puedan inscribirse en estas jornadas. Y ahora sí, amados hermanos, disponemos nuestro corazón para recibir de la enseñanza en esta noche. Oremos. Bendito Padre eterno, queremos darte gracias una vez más porque sabemos que tienes algo especial para nosotros. Y ahora, Señor, disponemos nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu enseñanza, esos consejos que necesitamos aplicar en nuestra vida. Habla directamente a nuestro corazón y utiliza la vida de nuestro querido pastor Freddy Jiménez. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Saludos, amada iglesia, muy buenas noches, que el Señor bendiga su vida. Qué preciosa oportunidad el Señor nos da una vez más de reunirnos y poder escudriñar las Escrituras después de ya algunas semanas. Y bueno, hemos iniciado en estos días, hemos retomado los estudios bíblicos, el discipulado, y bueno, es una gran oportunidad que el Señor nos da en estos tiempos que vivimos, tiempos difíciles, para ser alimentados una vez más por la preciosa palabra del Señor. Son tiempos muy difíciles, tiempos turbulentos los que estamos pasando, tiempos de angustia, tiempos de incertidumbre, y aquellos que nos consideramos cristianos, que nos consideramos hijos de Dios, lo mejor que podemos hacer es volver nuestra mirada a la preciosa palabra de Dios. Hermanos amados, de mi parte estoy iniciando en estos días ya una nueva serie de mensajes que seguro van a fortalecer nuestra vida en tiempos difíciles, en tiempo de angustia. Es por eso que estoy comenzando estos estudios basándome y enfocándome en la carta conocida como la carta del regocijo. Es la carta a los Filipenses, conocida como esa carta del gozo, carta del regocijo. ¿Y por qué le digo esto? Porque es una carta que nos invita al gozo, nos invita a tener esperanza en tiempos de dificultad. Vamos a leer la palabra del Señor, los primeros versículos, Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículos del 1 al 11, amada iglesia, Filipenses capítulo 1, versículos del 1 al 11, ahí vamos a encontrar la enseñanza para esta noche. Y bueno, voy a tener también una introducción para entender esta carta a los Filipenses. Ponga atención, por favor, y lea conmigo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio,
todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hemos leído, querida iglesia, hermanos, amigos, estos primeros versículos de la carta a los Filipenses, carta del regocijo, carta del gozo, que es lo que vamos a estar estudiando durante algunas transmisiones, mis hermanos amados. Quiero explicar el contexto de esta carta. Es muy importante entender cómo se dieron los hechos, cuáles fueron las circunstancias en las que Pablo escribe estas palabras, en qué circunstancia estaba pasando esta ciudad a la que Pablo se dirige, para entender un poco más estas palabras escritas ahí, estas palabras que se nos ha dejado a nosotros como iglesia en nuestro tiempo y que vienen directamente del Señor a nuestra vida. Miren, la carta a los Filipenses forma parte de un conjunto de cartas conocidas como las epístolas carcelarias o las cartas de la cárcel. Esto es junto a la carta a los Efesios, la carta a los Colosenses, la carta también, el libro llamado Filemón, ¿sí? Conocidas como epístolas carcelarias, es decir, que fueron escritas por el apóstol Pablo cuando él estaba preso. Y si usted se fija en el versículo 12 y 13 que acabamos de leer, podemos ir a la palabra, versículo 12 y 13, dice lo siguiente: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Hermanos, entonces, esta carta, como para entender, creo que lo principal es importante saber que Pablo estuvo preso cuando escribe estas palabras. Ahora, esta carta a los Filipenses fue escrita aproximadamente entre los años 50 y 60 después de Cristo, ¿sí? Es en la época de la iglesia primitiva, ¿no? 50 y 60 después de Cristo. Ahora, Filipos era una ciudad principal de una provincia romana que se encontraba en la región en Europa, esta provincia se llamaba Macedonia. Es el lugar donde actualmente está ubicada Grecia. Y toma el nombre de Filipos porque fue fundada por Filipo II, que era el padre del conocido Alejandro Magno. Miren, en esta iglesia, o la iglesia en Filipos, fue la primera que fundó el apóstol Pablo en Europa. Y esto lo hizo siendo guiado por una visión del mismo Dios, de nuestro Dios, cuando el apóstol Pablo ve a un varón macedonio que le pedía que viniera a ayudarles. Y esto lo vamos a leer en el libro de los Hechos, porque es importante ver cómo Dios guía a su siervo, en este caso al apóstol Pablo, lo guía totalmente para poder hacer la voluntad perfecta de parte de Dios, porque a veces nosotros como humanos tenemos ciertos planes y queremos hacer ciertas cosas, pero qué importante es estar alineado a lo que Dios quiere para hacer realmente la voluntad de Dios. Hechos 16, versículo 6 en adelante le voy a leer, dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia,
Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Encarcelados en Filipos, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Fíjese usted, en esta porción de la palabra podemos ver que Filipos era la primera, era una ciudad principal nuevamente de Macedonia, ¿no? De la provincia de Macedonia, y vemos cómo los planes iniciales fueron cambiando. Dice aquí la palabra que fue prohibido por el Espíritu Santo el hablar la palabra en Asia. Y después intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Mire cómo Dios mismo iba guiando para que sea predicada la palabra en el lugar que necesitaban ayuda. Luego dice, ve esta visión de este hombre macedonio pidiendo ayuda. Por lo tanto, entonces, ahí es cuando Dios guía la vida del apóstol Pablo y va con ayuda. ¿Cuál era la ayuda? Las buenas noticias. Ahora, la primera persona que se convirtió a Cristo en Europa fue ahí en esta ciudad de Filipos, y fue una mujer vendedora de púrpura llamada Lidia, y luego toda su familia, ahí en el libro de los Hechos, donde estuvimos leyendo. Pero vamos al versículo 13, Hechos 16:13, dice así: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Miren qué hermoso es poder ver en la misma palabra cómo esta guía de parte de Dios, porque Dios, el Espíritu Santo mismo, estuvo guiando, encaminando a la ciudad que tenían que ir, no a lo que ellos habían planificado, sino a la ciudad que tenían que ir, y ver cómo surte efecto, porque ahí hay una mujer llamada Lidia que escucha el mensaje. Ahí está una familia que escucha el mensaje y son convertidos, son transformados, su vida es topada. Dice que ella abrió el corazón, o el Señor abrió el corazón de ella para que pueda recibir ese mensaje, y luego hasta fueron bautizados. Entonces, la primera persona que se convirtió a Cristo en Europa fue ahí en la ciudad de Filipos, esta mujer llamada Lidia y su familia. Otro punto a considerar como parte del contexto es que la carta a la iglesia en Filipos tenía un propósito, y el propósito era de darles ánimo. El propósito era de traer esperanza y paz en un momento de aflicción que estaba pasando esta ciudad, y de un futuro desconocido, de un futuro que lo tenían incierto. Y hay unas palabras importantísimas, está aquí en la carta a los Filipenses, esto es muy conocido, yo sé que hasta muchos saben de memoria. Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo,
regocijaos. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Aquí lo que le estoy diciendo es que esta carta tiene el propósito de traer gozo a los corazones que están afligidos. Ahora, el apóstol Pablo escribe esta carta en un momento muy complicado de su vida. Recuerde usted que él estaba preso, que él estaba privado de su libertad, y ahí escribe estas palabras, pero también las escribe para unas personas que estaban enfrentando persecución y también estaban enfrentando dificultades. O sea, que Pablo entendía claramente lo que esa iglesia, lo que esas personas en Filipo estaban pasando, y estas personas sabían de quién venía esa palabra y esos consejos. Es por esto que en esta carta a los filipenses, querida iglesia, vamos a encontrar consejos muy importantes para enfrentar estos tiempos difíciles, complicados que nos ha tocado vivir. Y no solo a nivel local, sino a nivel mundial, hermanos. La pandemia, la enfermedad, la guerra, estos rumores de guerra, la inestabilidad económica, todo esto que estamos viviendo es como que Dios mismo nos está guiando, hermanos, a revisar esta carta a los filipenses, porque necesitamos tener gozo en nuestra vida, necesitamos ser animados en estos tiempos difíciles. Y en esta noche, hermanos, quisiera compartir con ustedes unos 2 consejos que son muy claros en estos versículos iniciales que hemos leído. El primer consejo de esta noche, hermanos amados, el primer consejo de este mensaje, de este estudio, es que nosotros tenemos que desarrollar una verdadera vida de oración. Nosotros debemos aprender a desarrollar una vida verdadera de oración. Filipenses capítulo 1, versículos del 3 al 5, fíjese esto que ya hemos leído, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Mira, hay una realidad que se da aquí en este hecho y en estas palabras, es que Pablo estaba preso y esa situación él no podía cambiar por sus propios medios. Entonces él aprovecha esa circunstancia difícil para desarrollar en su propia vida una vida de oración. Y eso es lo que a él, al apóstol Pablo, le permite tener un corazón agradecido y un corazón lleno de gozo aún en los momentos que él estaba pasando. Querida iglesia, queridos hermanos, nosotros no tenemos la capacidad de cambiar muchas cosas en nuestra vida. No tenemos la capacidad de cambiar las cosas que están pasando en este mundo o en la sociedad, en nuestro país o en su propia familia. Hay cosas que se nos escapan de nuestras manos. Hay cosas que están fuera de nuestro control, de nuestro alcance. Pero hay algo que nosotros sí podemos hacer, queridos hermanos, querida iglesia, y es orar a Dios, orar al Señor. Y debemos orar como lo hacía el apóstol Pablo, dando gracias y rogando con gozo. Dando gracias y rogando con gozo. Si usted lee nuevamente, dice: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. En la primera parte dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. O sea, con gracias, con agradecimiento, sí, porque estaba agradecido con Dios, y rogando al Señor con gozo en el corazón. Ahora, ¿qué significa esto de rogar con gozo? Voy a explicar. ¿Qué significa rogar con gozo?
Significa orar, no enfocado en los problemas, sino en el poder, la fidelidad y el amor de nuestro Dios. Fíjese lo que es rogar con gozo. Significa orar enfocado, no en los problemas, sino en el poder, la fidelidad y el amor de Dios. Y Pablo conocía muy bien el poder de Dios que se derramaba a través de la oración. Por ejemplo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 15, versículo 30, carta a los Romanos, escrito esto también por el apóstol Pablo en el capítulo 15, versículo 30, dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Y aquí el apóstol Pablo estaba pidiendo intercesión, que la gente ore por él, y el poder de Dios se derrama a través de esa oración que elevamos a Dios, esa oración de intercesión, de interceder los unos por los otros. ¿Cómo no hoy levantar una oración por aquellos desvalidos que están en dificultades en esos campos de batalla? ¿Cómo no orar e interceder por aquellos pequeños que están temerosos y asustados en estos momentos? ¿Cómo no orar por aquellos líderes, gobernantes que sinceramente quieren paz? Dios nos hace un llamado a través de esta palabra y de este primer consejo de desarrollar esa vida de oración, y es que intercedamos los unos por los otros. Y bueno, eso hablando de manera general, pero cada uno de nosotros tiene su propia vida y podríamos interceder los unos por los otros, aún en nuestra propia familia. También debemos ser conscientes que el poder de Dios se derrama a través de esa oración que elevamos a Dios para que se abran oportunidades de bendición para nuestra vida, para la misma expansión del reino de Dios. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 4, versículo 3, carta a los Colosenses, amada iglesia, capítulo 4, versículo 3, dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Fíjese, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. O sea que nosotros deberíamos orar también, o el poder de Dios se derrama, así lo diría de otra forma, el poder de Dios se derrama a través de esas oraciones que se elevan a Dios para que se abra la oportunidad de predicar el evangelio, para que el reino de Dios se expanda. Hermanos, estos tiempos difíciles que estamos viviendo, ¿acaso no son una buena oportunidad para compartir el evangelio? ¿Acaso no son una buena oportunidad para elevar nuestras oraciones por aquellos que están perdidos y que anhelan paz para sus vidas? Te pregunto en esta noche a manera de reflexión, y eso me pregunto a mi propia vida también: ¿estamos orando, hermanos? ¿Estamos intercediendo en estos momentos difíciles? ¿Estamos clamando a Dios o tal vez nos estamos quejando, estamos criticando, nos estamos enojando? Claramente, Dios nos está mostrando, enseñando a través de esta palabra
que son tiempos difíciles en los cuales nosotros debemos orar, porque hay mucha necesidad en este mundo, porque hay gente que necesita conocer el Evangelio y que el mensaje de salvación tiene que llegar a esos corazones afligidos. Nuestra parte es orar. Ese es el primer consejo que le estoy dando en esta noche. Tenemos que desarrollar una verdadera vida de oración. Amén. Y el segundo consejo en esta noche, porque hay un listado bastante grande, le cuento, en la carta a los Filipenses de consejos. En esta noche solo vamos a ver 2. Y el segundo consejo es que nosotros tenemos que ser pacientes, porque Dios nunca deja nada a medias. Tenemos que ser pacientes porque el Señor siempre termina y completa el trabajo que hace. Fíjese usted, carta a los Filipenses, capítulo 1, versículos 6 y 7 que hemos leído al inicio, dice lo siguiente: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Aquí en estas palabras podemos ver que Pablo, el apóstol, estaba completamente seguro que el proceso de Dios en la vida de la gente es necesario y que sería completado. En este caso, que había un proceso que estaba dándose en la iglesia de Filipos y este proceso sería completo, pues el Señor todo lo que comienza lo termina. Y hay una gran diferencia con nosotros, los seres humanos, que dejamos muchas cosas inconclusas, estudios, trabajos, emprendimiento. Tal vez ya en este momento estamos recordando algunos propósitos que nos hicimos los últimos días de diciembre del año que pasó, los primeros días de enero, y ya han pasado, ya vamos al tercer mes del año y estamos en esta circunstancia viendo cómo no se dan las cosas o cómo hay cosas inconclusas en nuestra vida. Pero sepa usted que Dios ha comenzado en nosotros una buena obra que será culminada con éxito. ¿Cuándo? Hasta el día de Jesucristo. ¿O hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo, como dice la palabra. ¿Qué es el día de Jesucristo? Voy a explicar esto, que es el día de Jesucristo, porque la palabra dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir hasta el día de Jesucristo? Hermanos, esto nos quiere decir que es el día cuando Cristo venga por su iglesia. Cuando Cristo venga por aquellos que estén vivos en ese momento y por aquellos que han muerto en Cristo, es decir, aquellas personas que murieron habiendo puesto en Cristo su esperanza y su fe. Lo dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 15 al 17. Dice la palabra del Señor. Primera carta a los Tesalonicenses 4:15 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Querida iglesia, esto significa para nosotros que el proceso de Dios en nuestra vida se llevará a cabo hasta el último día de nuestra vida o hasta el día en que Cristo venga por nosotros. Fíjese lo que le estoy diciendo. El proceso de Dios en nuestra vida se va a llevar a cabo hasta el último día de nuestra vida
o hasta que Cristo venga por nosotros. Y esto es todos los días, este proceso se da todos los días. ¿Dónde se da? En nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras prioridades, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas y en absolutamente todo. El Señor está obrando en absolutamente todas las cosas que pasan y suceden en nuestra vida. Y quiero resaltar algo en este proceso que no es simplemente un proceso de reparación en nuestra vida, sino es un proceso de perfeccionamiento, como lo dice la palabra. Acuérdese lo que leímos, que dice: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Entonces no es la reparará simplemente, sino que la va a perfeccionar, porque reparar es simplemente dejar algo que está dañado como estaba al inicio, pero perfeccionarlo es mejorarlo de su estado inicial, y eso es lo que está haciendo el Señor con cada uno de nosotros en medio de todas estas circunstancias que tenemos que vivir, en medio de todas las lágrimas que tenemos que derramar. Dios nos sigue perfeccionando. Por eso es que en la segunda carta a los Corintios, el mismo apóstol Pablo, en el capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces esa obra de perfeccionamiento se llama proceso. Y aunque muchas veces el proceso de Dios en nuestra vida puede ser difícil o aún doloroso, vale la pena, hermanos, pues nos fortalece espiritualmente, nos hace crecer en fe y nos purifica. La primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén, hermanos. Entonces estamos en un proceso y el consejo de esta noche, el segundo consejo, es que tenemos que aprender a ser pacientes en nuestra vida, pacientes porque Dios nunca deja las cosas a medias. Y concluyo el mensaje de esta noche diciéndole que, y afirmando lo que estamos viviendo, ¿no? Son tiempos difíciles, dolorosos, pero tenemos que ser conscientes que es parte del proceso de Dios, parte del perfeccionamiento de Dios en nuestra vida, parte de la obra de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, esta preciosa carta a los Filipenses nos deja inicialmente dos consejos a tomar en cuenta, ¿sí? Primero, oremos a Dios en todo momento, hermanos, en todo tiempo, con dos aditamentos importantes: dando gracias y con gozo. Entonces, primer consejo, la oración, y segundo consejo, seamos pacientes, porque Dios no deja las cosas a medias. Estamos en un proceso y llegará el día en que todo termine, y todo termine bien, mis hermanos, estando en los brazos del Señor. Espero que esta palabra traiga esperanza para su vida. Usted no está solo, iglesia, usted no está botado, usted es un hijo, una hija de Dios, y el Señor Todopoderoso es su Padre. Abrácese de Él, tómese de la mano de Él y sigamos adelante en este mundo, hermanos amados. Todo lo que venga podremos superarlo con la bendición de nuestro amado Dios. Espero que este mensaje haya sido de bendición para su vida y nos estamos viendo en la próxima transmisión. Bendiciones, iglesia. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros.
Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.